Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ya. 1 Corintios capítulo 14, 27 al 33. Recordemos una vez más, recordemos nada más que los dones, y hablando en particular del don de lenguas, era para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la emoción particular del que les hablaba, no para que se sintiera bien, no para ninguna otra cosa, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque por eso había también el don de la interpretación de lenguas, para que después de que uno hablaba en lenguas, otro interpretara esas mismas lenguas. Y si no había intérprete, era necesario que nadie hablara en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 al 33. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablan dos o tres, y los demás oyen. Y el otro que estuviere sentado, y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizan, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, Dios no es Dios de disensión, no es Dios de escándalos, como en todas las iglesias de los santos. Todo, dice Pablo, hágase todo decentemente y en orden, ¿sí? Hágase todo decentemente y en orden, porque Dios no es Dios de disensión, de escándalos, de alborotos, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero Pablo dice, ¿verdad?, hablando del don de lenguas, que si no hay intérprete, entonces el que habla lenguas se debe de callar y hablar para sí mismo y para Dios. Y Pablo dice también, según estos versículos, que es mejor que profeticen a que hablen en lenguas. ¿Por qué? Porque dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Sí, por eso había unos que profetizaban, otros que hablaban en lenguas, otros que tenían salmo, otros que tenían doctrina, otros que tenían ciencia, otros que tenían interpretación de lenguas. Por eso era todo eso, aquello. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 26 de este mismo capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, ¿sí? Porque debían de existir, no nada más un don, no nada más el don de lenguas, porque eran 9 dones. Y el que los repartía era el Espíritu Santo y los daba para la edificación de la iglesia, de tal manera que no era como hoy en día, que piensan algunos que si no tenemos la llenura, que si tenemos la llenura del Espíritu Santo tenemos que hablar en lenguas, y hablan en lenguas sin pensar siquiera si de veras hay quien la interprete. Y ya vimos conforme a la Escritura que si no hay quien interprete las lenguas, no hay edificación, no hay provecho. Al menos conforme a lo que dice la Escritura, ¿sí? ¿Deben hablar todos lenguas? Esa es la siguiente pregunta, porque hoy en día todos quieren hablar en lenguas. Y Pablo nos contesta, ¿verdad? No todos deben hablar en lenguas en la iglesia. Sean 1, 2 o 3 y por turno. Y eso
si hubiera intérprete, versículos 27 y 28, si hubiere intérprete, y si no hay intérprete, entonces hable para sí mismo y para Dios. De tal manera que no todos deben de hablar en la iglesia. No todos deben de hablar en la iglesia. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 12, a ver qué nos dice el mismo apóstol Pablo. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 en adelante. Versículos 4 en adelante. Dice, en el nombre de Jesucristo, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Amén. Y empero, dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreciones de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Más, dice, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Amén. Y así también obra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo y Cristo es, no son dos, no tienen ninguna separación, es lo mismo. Y hablando de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, es la misma cosa, es la misma situación. Y Él, Cristo o el Espíritu Santo, es el que obra estas cosas y es el que reparte los dones y los ministerios en su iglesia. Es el que obra todas las cosas en todos. Amén. Mas todas estas cosas, como dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Sí? Uno y el mismo Espíritu. O sea, no hay otro espíritu. No hay tal, ¿verdad? Como luego piensa mucha gente que el Espíritu de Cristo no es el Espíritu Santo. Es lo mismo. Si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo es el que nos va a dar algún don, si es que nos lo va a dar. Es el que nos va a dar algún ministerio, si es que nos va a dar un ministerio, porque es el mismo Espíritu. ¿Sí? Vuelvo a leer, y hay reparticiones de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, no provecho particular de la persona que recibió el don, no de provecho particular de la persona que recibió el ministerio, no, sino para provecho de la iglesia. Porque a la verdad, esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. O sea, no es cierto que todos deben de hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo reparte sus dones, que son 9, los reparte como Él quiere,
y todos y cada uno de sus dones, si estos dones son todavía válidos para este tiempo, estos dones deben de ser conforme a la Escritura y deben de ser dados todavía para provecho de la iglesia, no para provecho particular del que la recibe, sino para provecho y edificación de los demás, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Son 9 dones, no solamente las lenguas, de tal manera que si creemos que todos deben de hablar en lenguas y tienen el Espíritu Santo, es un error. ¿Es correcto que toda la iglesia hable lenguas a un tiempo? No, no es correcto. ¿Por qué? Fácil, ya lo leímos ahorita, pero vamos a repetir. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Es correcto que toda la iglesia hable lenguas a un tiempo, que todos se suelten allá en la iglesia local, a dance y a hablen lenguas, a griten lenguas. ¿Es correcto esto? Algunos dirán, no danzamos, nada más hablamos en lenguas. Bueno, ¿es correcto que toda la iglesia hable en lenguas a un tiempo? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 25. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros lados hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que están locos? Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, alabará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Tomando en cuenta, conforme a la Escritura, hasta lo que hemos leído, que las lenguas las lenguas primitivas del Nuevo Testamento de los discípulos, eran lenguajes verdaderos, idiomas verdaderos, reales. Si la gente hoy en día se pone a hablar en lenguas, nadie va a entender lo que dice. Y si toda la iglesia, vamos a poner un ejemplo de un número de miembros de una iglesia, 50 personas, hablando todos en lenguas al mismo tiempo, que debieran ser idiomas reales, dice Pablo, si entra un indocto y todos están hablando en lenguas, ¿no dirá que están locos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque eran idiomas reales y no se iban a entender. Bueno, pues trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, si en una iglesia donde hablan en lenguas que nadie comprende, nadie entiende, 50 personas se sueltan hablando en lenguas y entra una persona infiel o incrédula, inconversa, ¿no dirá también con más razón que están locos? Juzguen ustedes mismos. Pero dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, más si todos profetizan, si todos hablan en su lenguaje, ¿verdad? Claro, por turno, porque también los profetas debían de tomar su turno, pero esos profetas sí hablaban en su lengua entendible, ¿sí? Si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Por qué? Porque le hablaron en su propio idioma cosas reales, cosas que él podía entender, porque eran en el mismo idioma que él estaba hablando.
y como estaba